Yo me levantaba y al principio cuando hablaba era un susurro. Y yo notaba que tenía que forzar la voz para poder hablar, porque si no, es que no se me escuchaba. Eso generaba que yo tuviera las cuerdas súper tensionadas y encima eso provocaba todavía más que me quedase sin voz. No era que dijese, hoy tengo voz, mañana no tengo voz. Era un sin voz constante. Hasta que yo me acostumbré a esa voz y digo, bueno, pues ya está, es mi voz, me ha cambiado y no hay más. Sin poder hablar. Hasta ese punto llegó Laura y solo tenía 18 años. Son muchas las dolencias que podemos sufrir en la garganta. Hoy dedicamos este reportaje a los nódulos. ¿Qué son exactamente? Nódulos en las cuerdas vocales son un engrosamiento cicatricial que surge en las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales hacen un triángulo, ¿de acuerdo? Y esos nódulos surgen en la unión entre el tercio anterior y medio de ambas cuerdas vocales. Y se produce por un choque excesivamente fuerte de las cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Al principio no surgen como tal, sino que surge como una pequeña inflamación mucosa o un pequeño derramito, ¿vale? Que posteriormente se va fibrosando. El síntoma principal de los nódulos en la garganta es la pérdida parcial de la voz. Al principio son disfonías que suelen durar días o semanas, pero que posteriormente se recuperan. Y luego, conforme va pasando el tiempo, se va haciendo una disfonía más crónica, se empieza a cronificar, empieza a durar meses o incluso hay gente que tiene la voz rota, que tiene una pérdida de calidad vocal. Los especialistas aconsejan acudir a consulta cuando detectemos pérdidas de voz frecuentes. Un diagnóstico a tiempo puede evitar problemas más graves en el futuro. La historia clínica es fundamental para llegar a ese diagnóstico final, donde primero nos encontramos con qué profesional, qué tipo de profesión tiene, cuáles son sus hábitos de vida, si son saludables, si no lo son, y finalmente, cuando ya tenemos una buena recogida de esos datos, hacemos una exploración física del paciente. Lo hago leer en distintos volúmenes, medio, en volumen bajo, en volumen en voz proyectada, para saber cuál es su potencia de voz, cómo coloca la voz a la hora de hablar. Una vez que ya me he hecho una idea de qué paciente se trata y de su timbre vocal, su tono, pasamos a la última prueba, que es la valoración endolaringoestroboscópica. Con esta prueba podemos visualizar las cuerdas vocales desde arriba, sujetando la lengua del paciente, visualizamos las cuerdas vocales. Podemos, como tiene una cámara incluida, monitorizar la imagen y el paciente puede ver sus propias cuerdas de tal manera que él puede entender la dificultad que él tiene y la dimensión de su problema. Bueno, cuando quieras, Laura, saca la lengua todo lo que puedas. Así, respira por la boca tranquila y cuando yo te diga, di Muy bien, una ahí. Para el tratamiento de los nódulos se recomienda terapia rehabilitadora de la voz. ¿De qué trata? Consiste en dos pilares fundamentales. Uno es el control de los abusos de la voz y el otro es el control de la técnica, de los malos usos de la voz. Y ahí es donde intervenimos con determinados tipos de ejercicios. Hay ejercicios de respiración, ejercicios en los que el paciente tiene que aprender a coordinar el aire a la hora de hablar. Hay ejercicios de relajación. Yo venía a la clínica de foniatría una vez a la semana y era media hora. En esa media hora hacíamos los ejercicios y luego, una vez que ya pues, tú te ibas, estabas en tu casa, pues le dedicas a lo mejor a hacer los ejercicios 2 o 3 veces por la tarde y 1 por la mañana antes de que tú vengas. De esa manera eres constante y puedes lograr una evolución. Con este tipo de terapia la gran mayoría de los pacientes se recuperan y solo en casos muy extremos se recomienda una intervención quirúrgica. El riesgo que tiene la cirugía de los nódulos es que, claro, son las dos cuerdas vocales afectadas a la vez de forma simétrica. Entonces, si nosotros operamos las dos cuerdas vocales a la vez, corremos el riesgo de que en la cicatrización se peguen. Cuando intentamos o proponemos a un paciente operar de cuerdas vocales por nódulos, le concienciamos mucho que no debe de hablar en 4 o 5 días, que tiene que hacer durante los primeros 7 días un reposo vocal importante para evitar esa pegadura, esa sinequia que nosotros llamamos. Yo tuve que estar 10 días sin hablar absolutamente nada y luego podía hablar 5 minutos a la hora. Transcurrido ese periodo, volví a comenzar a hacer mis ejercicios. Uno de ellos era, por ejemplo, calentar la voz. Es de manera paulatina y muy poco a poco ir empezando a hacer sonidos. Son ejercicios que me han enseñado aquí en la clínica que servían para preparar a la voz
pues para el momento en el que tú fueras a hablar. Esta dolencia se puede presentar con más frecuencia en mujeres de entre 25 a 40 años, aunque se puede sufrir a cualquier edad, sobre todo si nos dedicamos a ciertas profesiones. Un locutor de la radio, de la televisión, un maestro, un teleoperador, un abogado, compañeros médicos, cualquier persona que haga un uso de la voz durante muchas horas al cabo del día, o cantantes, es decir, tanto en cantidad como en calidad. La buena noticia es que con prevención podemos evitar que nos aparezcan nódulos. Para ello es muy importante una buena higiene vocal y reeducar nuestros hábitos. Mantener un tono de voz lo más lineal posible, lo más monótono, ¿de acuerdo? No hacer ni variaciones hacia altas de la voz, ni gritar, ni cuchichear. La gente se piensa que cuchicheando se produce un reposo vocal y eso no es verdad. Cuchicheando se tensan aún más las cuerdas vocales, es decir, sufren más las cuerdas vocales. Respirando bien entre frases, haciendo frases cortas, tomando aire bien, haciendo esto que estoy haciendo yo ahora. A la hora de salir, ponerme un pañuelo para tener la garganta tapada. 2, por ejemplo, siempre que me voy a tomar algo con mis amigos, bueno, pues yo soy una persona que me gusta mucho hablar, pero ahora intento hablar menos y bueno, pues ponerme a escuchar lo que comenta la gente. A la hora de salir a un sitio más movidito, con más volumen, como por ejemplo puede ser una discoteca, hablar dentro del sitio, pues ni se me pasa por la cabeza porque forzar la voz, para nada. Son, como ven, cuidados muy sencillos que pueden evitar problemas mayores.